Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en este caso y a estudiar el apalancamiento financiero relacionándolo con el beneficio por acción. Hemos visto en otro vídeo cómo se puede estudiar el apalancamiento financiero relacionándolo con las rentabilidades financiera, económica y con el coste de los recursos ajenos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es estudiarlo mediante esta otra fórmula que lo que hace es relacionarlo con el beneficio por acción. Es decir, el apalancamiento financiero se puede definir también como el incremento del beneficio por acción respecto al beneficio por acción dividido entre el incremento del beneficio antes de intereses e impuestos entre el beneficio antes de intereses e impuestos. Bien, vamos a partir de una situación de una empresa en la cual tiene un capital social de 10 millones de euros, el nominal de la acción son 10.000 y el tanto por ciento de impuestos sobre beneficios nos dicen que es del 20%. Lo que necesita es duplicar capital y nos dan tres opciones disponibles. En la primera opción lo que hacemos es ampliar capital por 1.000 acciones, es decir, tenemos 1.000 y ampliamos por otras 1.000. En la segunda opción lo que hago es tomar un préstamo al 5% y en la tercera opción lo que hago es ampliar capital por 500 acciones y el resto asumir deuda. Por lo tanto, tendremos una cuenta de resultados distintas en cada una de las situaciones, porque partimos del mismo beneficio ante intereses e impuestos de 500.000, pero en el primer caso no tenemos gastos financieros porque no asumimos deuda, el beneficio antes de impuestos será de 500.000. Yo suelo poner aquí, en vez de la tasa de beneficio antes de impuestos, lo llamo T para diferenciarlo de los intereses. El impuesto sobre beneficios en este caso sería de 100.000 porque lo que hago es multiplicar 500.000 al 20% y por lo tanto los beneficios después de impuestos son 400.000 que dividido entre 2.000 acciones, las 1.000 que tenía antes más las 1.000 que he ampliado, me dará un beneficio por acción después de esa situación de 200 euros por acción. En la segunda opción, si tomo un préstamo al 5%, partiendo de un beneficio ante intereses e impuestos de 500.000, los gastos financieros son 500.000 porque son los 10 millones al 5%, que es lo que voy a ampliar, y ese préstamo es lo que me va a costar, por lo tanto el beneficio ante impuestos va a ser 0 y no habrá impuestos y el beneficio después de impuestos es 0, que dividido entre las 1.000 acciones tendré un beneficio por acción de 0. La tercera opción es ampliar capital por 500 acciones y el resto deuda. Por lo tanto, el beneficio ante el interés de impuestos son 500.000, los gastos financieros van a ser la mitad que antes porque solo asumo la mitad de la deuda y el beneficio ante el impuesto son 250.000 que multiplicado al 20% me da unos impuestos sobre sociedades de 50.000. Por lo tanto, el beneficio después de impuestos son 200.000, que dividido entre 1.500 acciones que tendré ahora, las 1.000 que tenía antes, más las 500 que he ampliado, me dará un beneficio por acción de 133. Pues bien, desde este punto de vista, parece que la opción más ventajosa, si quiero maximizar ese beneficio por acción, será la primera porque obtengo 200 euros de beneficio por acción. Pero lo que vamos a hacer es partir de esta otra situación que tiene intereses para estudiar mejor el apalancamiento financiero con la fórmula que hemos expresado antes. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es una tabla en la cual lo que vamos a hacer es ir haciendo incrementos de ese beneficio antes de intereses e impuestos progresivamente de 125.000 hacia la derecha y a la izquierda disminuyendo de 125.000 en 125.000. Por lo tanto, tendré estas situaciones y estas cuentas de resultados en las cuales los gastos financieros son siempre los mismos y voy a ver con qué intensidad va variando el beneficio por acción. Aquí observamos que cuando el beneficio ante impuestos es negativo, el impuesto sobre beneficios lo que hago es sumarlo porque en realidad es un crédito fiscal y así lo contabilizamos como un ingreso, ya que después en posteriores ejercicios nos los podremos deducir. Bien, entonces ese beneficio por acción vemos que hay una situación en la cual se hace negativo, es decir, a la izquierda de cuando se hace 0, lógicamente el beneficio por acción vemos que en este caso es 0 y ya a la izquierda ese beneficio por acción es negativo. Si esto lo representamos gráficamente, vemos que el beneficio por acción es una recta porque va variando proporcionalmente y hay una situación, como comentábamos antes, en la cual ese beneficio por acción es 0, cuando el beneficio ante intereses y impuestos es 250.000, que es esta situación de aquí. Es decir, la recta en la que se cruzan las 250.000 es 0 el beneficio por acción.
y esta sería la representación. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a verlo en esta otra tabla para estudiarlo con más detenimiento. Y aquí lo que hacemos es, partiendo de esa situación en la cual hemos visto que el beneficio por acción es cero, yo lo que hago es hacia la derecha hacer incrementos en tramos de 20% de ese beneficio y hacia la izquierda lo que voy haciendo es disminuyendo. Es decir, yo parto de 250.000 euros de beneficio, lo incremento un 20%, aquí me dará 300.000, lo vuelvo a incrementar otro 20% y aquí me da 360.000 y así sucesivamente. Lo mismo hago hacia la izquierda disminuyendo ese beneficio ante los intereses impuestos en tramos de un 20% y voy viendo qué es lo que pasa con el beneficio por acción. A partir de aquí lo que hago es representar las variables de la fórmula que, como hemos visto antes, son el incremento del beneficio por acción y a su vez el incremento del beneficio por acción entre el beneficio por acción, lo cual me da realmente un porcentaje. Bien, vemos que tenemos una situación en el centro en la cual el beneficio por acción es cero, es una situación estática en la cual no lo varío, por lo tanto, si yo ese beneficio por acción es cero, al dividir cualquier cosa entre cero me va a dar infinito y por lo tanto toda la fórmula al final del apalancamiento financiero va a ser infinito. Y vamos a ver caso por caso. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el incremento del beneficio por acción en menos 21,33, porque yo cuando paso de aquí a aquí, lo que hago es disminuir en menos 21,33. Y al final, en porcentaje expresado es un 80%, esta cantidad me da positiva porque lo que estoy haciendo es dividir ese incremento del beneficio por acción, lo vemos aquí, que era menos 21,33, entre el beneficio por acción que tenía, que es menos 26,67. Por lo tanto, menos entre menos me va a dar una cantidad positiva. ¿Esto qué significa? Que al pasar de aquí a aquí se me ha incrementado el beneficio por acción en un 80%, pero como ya era negativo, al incrementarlo todavía más se hace más grande, pero en sentido negativo, y así sucesivamente. Bien, lo mismo hago hacia la derecha. Si yo parto de 26,67 y el beneficio por acción ha pasado a ser 58,67, quiere decir que ha aumentado en 32 y en porcentaje representa un 120%, y así sucesivamente hacia la derecha. Lo mismo hago en estas otras dos filas de aquí con el beneficio ante los intereses impuestos. Sabemos que lo que hemos hecho es disminuir en tramos del 20% hacia la izquierda y aumentar en tramos del 20% hacia la derecha a partir de cero. Esto en términos absolutos pues significa que aquí, por ejemplo, menos 40.000, porque yo pasé de 200.000 a 160.000, eso representa una disminución de menos 40.000. Si yo paso de 160 a 128, representa una disminución de menos 32.000. Y así sucesivamente. Y a la derecha exactamente lo mismo. Y al final lo que representamos es precisamente lo que queremos estudiar, que es el apalancamiento financiero. Y el apalancamiento financiero no es ni más ni menos que dividir las celdas que están en azul entre las celdas que están en color rosado, porque realmente el apalancamiento financiero es ese incremento del beneficio por acción entre el beneficio por acción, que lo tenemos aquí, dividido entre el incremento del beneficio ante intereses impuestos entre el beneficio ante el intereses impuestos, que es lo que tenemos en color rosado. Por lo tanto, estos son los apalancamientos financieros que tenemos en estas distintas situaciones y ahora vamos a ver qué conclusiones podemos extraer. Bien, lo que vemos aquí, este menos 4, ¿qué significa? Pues significa que si yo incremento, o en este caso disminuyo un 20% ese beneficio ante los intereses impuestos, lo que va a suceder es que el beneficio por acción se me va a incrementar en 4 veces más, en un 80%. Y a la derecha pasa lo mismo. Si yo incremento el beneficio antes de los impuestos un 20%, vemos como el beneficio por acción se me va a incrementar proporcionalmente 6 veces más, es decir, un 120%. Entonces, lo primero que observamos es que justo a la derecha o a la izquierda de esos valores de los que partimos, en el cual el beneficio por acción era cero, el apalancamiento financiero en principio es bastante alto, bastante elevado. Eso significa que los incrementos de beneficio por acción van a ser más que proporcionales respecto al incremento de beneficio ante los intereses impuestos. Pero si ampliamos bastante la horquilla, pues vemos que cada vez
esos incrementos de beneficio por acción van siendo menores, vemos como aquí va disminuyendo del 80%, aquí ya pasa a ser el 13,88%, y eso hace, como eso está en el numerador, eso hace a su vez que el apalancamiento financiero sea cada vez más pequeño. Si estamos en un apalancamiento financiero negativo, cada vez vemos que se va haciendo más pequeño. Aquí vemos que en esta situación es prácticamente 1, esto significa que son más o menos iguales los incrementos, en este caso disminuciones de beneficio respecto al incremento de beneficio por acción, y a partir de aquí se va a hacer cada vez más pequeño y la tendencia es a que sea prácticamente inexistente o despreciable o cero. Y a la derecha va a suceder lo mismo, partimos de un apalancamiento financiero bastante elevado de 6, como hemos visto, pero si nos movemos o ampliamos esa horquilla de beneficio, pues a la derecha se va haciendo cada vez más pequeño el apalancamiento financiero debido a que los incrementos de beneficio por acción se van atenuando o van siendo cada vez más pequeños, y por lo tanto el apalancamiento financiero cada vez va a ser más pequeño, llegará un momento que sea 1 prácticamente, como vimos como sucedía aquí, y luego si continuamos a la derecha aumentando ese beneficio ante intereses de impuestos, el apalancamiento financiero cada vez se va a hacer menor y va a tender a ser 0. Pues bien, estas son las conclusiones que podemos extraer a partir de esta fórmula que me relaciona el beneficio ante el interés de impuestos con el beneficio por acción y que determina ese apalancamiento financiero. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.